por haberme invitado a esta charla, a escucharla. Siempre es un placer poder hablar de inteligencia artificial, y además a varios dominios, en este caso al área de trastornos musculoesqueléticos. Bueno, la charla la tengo enfocada sobre todo en intentar contar un poco pues esa conceptualización de la inteligencia artificial, porque hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial. De hecho hay muchísimos trabajos y áreas en las que no para de hablarse. Desde que ChatGPT irrumpió, pues parece que ahora hay inteligencia artificial en todos los lados, y creo que viene bien un poco a sentar algunas bases y conceptos y ya ver cómo la inteligencia artificial en sus diferentes vertientes puede ayudar, en este caso, en el área de trastornos musculoesqueléticos. Solo por resumir un poco, yo, como os he comentado, soy catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y dirijo el laboratorio de análisis de datos médicos en el Centro de Tecnología, un centro de investigación asociado a la UPM, donde básicamente realizamos proyectos de investigación en el área de biomedicina de diferentes tipos, con diferentes dominios, ¿no? Ya yendo un poco a lo que es la parte de inteligencia artificial, pues me gustaría empezar con una definición, ¿no? La primera es ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, lo primero que quería decir es que no es un concepto nuevo. Este concepto se acuña ya en los años 50, en la conferencia de Dartmouth, aunque es verdad que ha sido en los últimos años cuando parece que se ha empezado a hablar de ello de una manera, digamos, masiva, ¿no? Ha tomado mucho énfasis a través, sobre todo, de, como digo, eventos como la liberación de ChatGPT por parte de OpenAI, que luego comentaremos, ¿no? Pero la inteligencia artificial se define como la capacidad de las máquinas, en este caso de los ordenadores, de realizar tareas que están generalmente asociadas con la inteligencia humana, como el aprendizaje o la resolución de problemas. Es un poco la definición más general, que luego obviamente tiene un abanico muy grande en cuanto a qué es ese aprendizaje o qué es esa resolución del problema. Porque obviamente hay muchos tipos de aprendizaje y muchos tipos de problemas que puede resolver una máquina, y no siempre, en todos los casos, podemos hablar necesariamente de inteligencia artificial. En cuanto a la evolución de lo que es el concepto de la inteligencia artificial, me gustaría pues un poco destacar sobre todo que, bueno, en los últimos años hemos visto diferentes hitos, ¿no? Como os digo, bueno, pues tenemos el test de Turing, cuando se acuña el término de inteligencia artificial en el 56, y luego hay varios hitos que algunos son más o menos conocidos, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de Deep Blue, cuando ganó Garry Kasparov en ajedrez, la liberación, bueno, el uso de Siri por parte de Apple o Alexa por parte de Amazon, las aspiradoras inteligentes que se mueven por la casa, hacer un mapa de la casa, etcétera. Bueno, hay muchos hitos, y luego tenemos como uno de los más recientes precisamente ChatGPT, ¿no? ChatGPT y todos los sistemas también de IA generativa, como puede ser, por ejemplo, DALL-E, en términos de imagen, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay un timeline de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde sobre todo en los últimos años ha habido una especie de revolución, o el término tomado más renombre, ¿no? La pura realidad es que es a partir sobre todo del año 2000 cuando empezamos a ver un boost muy grande en algunas de las áreas típicamente asociadas a los humanos, donde la inteligencia artificial empieza a acercarse a la performance de los humanos o a sobrepasarla. Por ejemplo, reconocimiento de texto, reconocimiento de discursos, de speech, reconocimiento de imágenes, temas de comprensión de lectura, comprensión del lenguaje. Bueno, pues como veis aquí en esa evolución, cuando empieza, digamos, en los 2000 más o menos empieza la cosa a moverse, y es a partir de 2015 cuando ya empezamos a acercarnos entre 2015 y 2020, a acercarnos a lo que es la eficiencia humana y a sobrepasarla incluso en algunos de estas áreas. No sé si sonará a la audiencia este tipo de gráfico. Es un gráfico que publica todos los años la consultora Gartner, que básicamente habla de las tecnologías emergentes que van a ser, digamos, las más, vamos a decir, citadas, o las que van a tener una mayor predominancia en los siguientes años. En este caso tenemos una figura en la que en 2017 teníamos conceptos como Deep Learning y Machine Learning, donde estaban en esa cresta de la ola, que es básicamente cuando se supone que están infladas las expectativas con respecto a las tecnologías. Y, sin embargo, pasamos a 2023, desaparece toda esta parte de Deep Learning y Machine Learning, que antes eran términos como muy, vamos a decir, conocidos, y pasamos a tener la inteligencia artificial general, ¿no? Como digo, la liberación por parte de OpenAI de sistemas como ChatGPT ha dado lugar a que, bueno, tenemos ahora mismo un poco de la inteligencia artificial que antes no se tenía y que viene muy derivado por esta liberación del sistema. ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia artificial, que ahora ya denominamos clásica, y la generativa? La respuesta es, entre comillas, más o menos sencilla.
La inteligencia artificial generativa es toda inteligencia artificial que se dedica o que tiene como objetivo la generación de contenido. El ejemplo clásico, como digo, es ChatGPT. Nosotros con ChatGPT podemos utilizarlo para generar cualquier tipo de contenido. Le podemos dar un texto, nos lo puede resumir, le podemos dar un texto, nos puede traer las ideas principales, le podemos dar una idea y puede desarrollar él, le podemos decir que nos hable de Quijote y nos va a dar un texto en principio más o menos preciso. Le podemos decir lo que queramos. Yo, bueno, siempre pongo un ejemplo sobre el que uso ChatGPT, que a mí me parece además muy útil. Yo tengo un niño de 5 años que todas las noches me pide un cuento diferente sobre Harry Potter en el que él sea el protagonista y aparecen algunos personajes. Mi capacidad de imaginación ya está muy limitada, sin embargo yo todas las noches le pregunto a ChatGPT que me escriba un cuento pequeño, cortito, para dormirle, y todas las noches me escribe un cuento bastante, que tiene bastante sentido, tiene todo el sentido, ¿no? Entonces es un ejemplo donde se genera un texto. Tenemos ejemplos también de generación de imágenes, ¿no? Y esto seguramente de inteligencias artificiales, de imágenes generadas por inteligencia artificial. Hemos visto los llamados deepfakes, por ejemplo. Generamos imágenes, generamos vídeos, generamos audio. Toda esta, da igual que sea un tipo u otro, porque ya hablamos sobre todo de inteligencias artificiales multimodales, porque trabajan en diferentes ámbitos, es IA generativa. ¿Y qué es la IA clásica? Bueno, pues la que se ha estado utilizando hasta ahora y que ahora se le llama clásica, parece un poco denostado el término, pero no deja de ser esa inteligencia artificial más basada, por ejemplo, yo se me pongo el típico ejemplo de un clasificador, ¿no? Pues hacer un modelo que me diga si un paciente, por ejemplo, va a sufrir una enfermedad o no, o que me diga, pues, que me identifique el riesgo de sufrir una enfermedad o no, o que me diga el riesgo, por ejemplo, de tener un determinado problema de salud asociado, pongamos al área en que queremos hablar de esta charla, de nuestros musculoesqueléticos, en base a su información clínica o a su información de puesto de trabajo o a la información que dispongamos, ¿no? Que sea capaz de darme un score, que sea capaz de darme una predicción, una clasificación. Eso es lo que consideramos, digamos, como inteligencia artificial clásica, ¿no? Luego, dentro de las clasificaciones de inteligencia artificial, tenemos la típica, que es la de la Weak AI o la Strong AI, ¿no? La Strong AI es la que se parece que se está persiguiendo conseguir, que es la que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Que es aquella, digamos, que sería compatible con las capacidades humanas generales, ¿no? En términos de capacidades cognitivas, ¿no? Se supone que es una inteligencia que va a ser capaz de solventar una tarea incluso cuando no tiene conocimiento sobre ella o no está familiarizado con ella, ¿no? Como hace el ser humano. El ser humano, aunque tiene algunas capacidades que se basan en el aprendizaje, obviamente, y resolvemos tareas basadas en el aprendizaje, también tenemos la capacidad de generar soluciones para tareas para las que nunca nos hemos enfrentado, ¿de acuerdo? Sin embargo, luego tenemos la Weak AI, la inteligencia artificial débil, que es la que tenemos en teoría ahora mismo, que es aquella que se basa en tareas muy concretas para las que han sido entrenadas. Lo digo, un modelo de clasificación para que me diga si un determinado paciente va a sufrir una determinada patología. Se entrenan datos previos, es decir, tenemos una información previa que nos da un contexto y en base a esa información previa generamos ese modelo. En cuanto a las áreas de inteligencia artificial, bueno, estas son algunas de las posibles clasificaciones, hay muchísimas realmente, pero a mí me gustan estas dos porque más o menos definen lo que son las generalidades. Tenemos la parte de Machine Learning, tenemos la parte de Deep Learning y redes neuronales, cuando, bueno, para mí, en el fondo tienen una relación bastante importante entre ellas. Deep Learning no es más que una particularización de las redes de neuronas. Cuando tenemos unas redes de neuronas con unas características muy concretas, cuando tenemos más neuronas por capa y más capas, algo que antes no teníamos, pero no deja de entrar, en cierto modo, dentro de lo que son las capacidades del Machine Learning. Tenemos el procesamiento de lenguaje natural, tenemos, por ejemplo, el Computer Vision, todo lo que tiene que ver con reconocimiento de imágenes o de vídeos, tenemos los sistemas expertos. Bueno, existen muchas áreas de la inteligencia artificial y dependiendo de qué área me mueva, pues puedo resolver un tipo de problemas u otros, ¿no? Y bueno, dentro de eso, muy brevemente, la parte de Machine Learning, que es la más habitual, pues solemos tener 3 áreas grandes, que es el aprendizaje supervisado, no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, en el que, en función de lo que tengamos información etiquetada o no etiquetada, o queramos, digamos, retroalimentar el potencial agente, pues nos enfrentamos a una de las áreas para eso. Y en Deep Learning, como decía antes, lo que hacemos es simplemente a partir de la idea de la red de neuronas simple, ¿de acuerdo? Con multicapa, pero en un número de capas limitado, a los enfoques de redes de neuronas de aprendizaje profundo, en el que básicamente lo que tenemos son que la red de neuronas tiene más capas intermedias y tiene más neuronas por capa. Esto es una evolución natural de dos cosas: de la capacidad de procesamiento. Tenemos CPUs y GPUs mucho más potentes que nos permiten procesar más datos, y precisamente de tener más datos, ese famoso Big Data,
da lugar a que tenemos una cantidad de datos mucho más grande de la que teníamos previamente y podemos resolver problemas que antes no teníamos. Bueno, como digo, esto lo voy a pasar simplemente que ChatGPT y este tipo de herramientas que son inteligencia artificial generativa, y concretamente ChatGPT es lo que se conoce como un gran modelo de lenguaje, donde en base a una información con la que se entrena, es capaz luego de realizar determinadas tareas como extracción de información, seguir instrucciones, reconocer objetos, reconocer imágenes, hacer question answering o análisis de sentimientos, entre otras muchísimas cosas que es capaz de hacer sistemas como ChatGPT, que ya digo que, bueno, para ahí quien opina que este tipo de sistemas, pues bueno, es como un puñado inteligente. A mí me parece que este tipo de sistemas son una maravilla y que todavía les queda mucho por tirar y por hacer, y que no dejan de ser, de hecho, yo creo que uno de los que va a sentar las bases de la inteligencia artificial en los próximos años, ¿no? Del futuro. Y bueno, ChatGPT en el fondo realmente lo que hace, que probablemente ya muchos sabemos, al final es predecir una cadena de palabras. Nosotros damos un texto de entrada y el texto de salida no es más que una representación de palabras, una predicción de palabras, pero lo hace tan bien que es increíble que se base en simple y llanamente, por decirlo de alguna manera, una predicción de palabras una tras otra. Pero en el fondo es lo que hace, ¿vale? Los sistemas de grandes modelos de lenguaje es en lo que se fundamenta. Ya pasando por la parte de inteligencia artificial en salud, a mí me gustaría contaros un caso que me pasó en Tailandia, y así ilustro un poco cómo la inteligencia artificial en salud puede ayudar. Yo me fui a Tailandia hace unos años, en 2014, me fui con mi mujer y hice 3 cosas que siempre digo que no recomiendo hacer. La primera es que me comí un escorpión, la segunda es que me hice un tatuaje al estilo tradicional, y la tercera es que hice rafting, ¿vale? Pero cuando yo hice rafting, me caí en un río. Yo estaba haciendo rafting y bueno, pues yo siempre he dicho que he pensado que me moría 2 veces en mi vida. Una fue en ese río, la otra fue cuando cogí COVID y estuve en el Fernal interesado con neumonía bilateral. Pero la primera fue en ese río porque cuando yo me caía al río me ahogaba, me tuvieron que sacar directamente del río, me tuvieron que rescatar del río porque me arrastró la corriente y bueno, casi me ahogo. El resultado de eso, al principio fue un susto, todo quedó un susto dentro de lo que era Tailandia, pero cuando yo regresé a España acabé en el hospital. Acabé en el hospital porque cuando volví a los 10 días más o menos empecé a tener un cuadro clínico un tanto inespecífico, con fiebres muy altas, no podía comer, tenía muchas náuseas, y sobre todo era un malestar general. El caso es que yo fui a mi médico de cabecera, muy mal, le dije que lo que me pasaba, le dije que venía de Tailandia y que había hecho esas 3 cosas, y mi médico me dijo, tómate paracetamol. Y bueno, pues yo estuve con paracetamol mucho tiempo, pero obviamente eso no mejoraba y pasados unos 4 o 5 días, volví al médico, me volvió a decir que era un cuadro médico que no me preocupara, pero ya pasaron un par de días y empecé a desarrollar ictericia. Entonces, me llevaron a urgencias, me ingresaron, porque aparte de la ictericia tenía una deshidratación bastante severa y tenía por un fallo hepático. El caso es que en el hospital estuve ingresado unos días y a mí me dieron el alta con el diagnóstico de fiebre del viajero después de haberme dado antibiótico de amplio espectro, porque no tenía ni idea de lo que me pasaba. Y de hecho el diagnóstico con el que digo que me fui de ese hospital fue fiebre del viajero. Que realmente luego volví al mes para una revisión y me dijeron, hombre, ya sabíamos que tenías. Una de las serologías dio el resultado. Y bueno, me he cogido leptospirosis. La leptospirosis en España no es de lo más habitual, en Tailandia es bastante común, pero bueno, la cuestión es que nadie en ese momento dio con ello. Nadie dio con ello porque las pruebas también tardaron lo que tardaron y bueno, afortunadamente el antibiótico que me dieron dio el resultado. Cuando salió ChatGPT, yo decidí hacer una prueba de concepto y me cogí y le dije a ChatGPT una descripción, digamos, de mi caso clínico, ¿no? Un paciente que llega de Tailandia, que sus síntomas son esto, lo otro, y le propongo el diagnóstico y le dice, oye, puede tener leptospirosis, psoriasis, menciona varias enfermedades, pero menciona la leptospirosis, ¿no? Digamos, el diagnóstico diferencial es una posibilidad. Con esto quiero decir que realmente ChatGPT sea algo, o la inteligencia artificial, algo que vaya a usarse en la medicina de una manera tan directa, no. Lo que quiero decir es que puede ser una herramienta de ayuda.
porque al final este caso que yo estoy comentando no es el único anecdótico. De hecho, ahora ya hay muchos estudios sobre las capacidades de diagnóstico de ChatGPT, que luego mencionaré. Tenemos otro caso que es muy bonito, porque es un divulgador de la parte de Internet de salud también, donde ChatGPT aparentemente tiene un diagnóstico para un niño y su madre no encuentra el diagnóstico de ninguna otra manera. Entonces, bueno, solamente se puede ayudar. La capacidad de los seres humanos es finita, mientras que la de los sistemas de este estilo es infinita, o prácticamente infinita, con lo cual la capacidad de recordar, la capacidad de estar sesgado, es una cosa que en las máquinas es, digamos, algo con lo que se puede lidiar de una manera más sencilla, ¿no? Bueno, es otro ejemplo del uso de ChatGPT, por ejemplo, para estructurar información, etc. Es verdad que cuando se habla de ChatGPT, yo digo, bueno, maravilloso, sí, los estudios, pero bueno, la gente, yo recuerdo cuando salió ChatGPT, lo único que yo leía eran noticias de este estilo, ¿no? Era Terminator, nos va a matar a todos, bueno, Elon Musk diciendo que la IA va a destruir la civilización, los expertos en inteligencia artificial también diciendo que nos va a matar a todos, algunos incluso diciendo no tengas hijos si aún no eres padre porque soy experto en inteligencia artificial y tengo esta visión catastrofista del mundo. De verdad que de hecho costaba encontrar buenas noticias, ¿no? Quizás una que dice por fin buenas noticias, ¿no? Que dice que la IA genera más empleo del que destruye, ¿no? Yo creo que la IA claramente va a estar un papel predominante en los próximos años, y creo que este año con los premios Nobel no hace más que ¿no? Aunque luego podemos discutir mucho sobre la idoneidad del premio Nobel de física a esto o no, o incluso de química. La realidad es que este año se han premiado dos premios Nobel, tanto en el de química por trabajos relacionados con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? En el caso del de física, para Hawking y Hinton, precisamente por la parte que tiene que ver con el tema de las redes neuronas, que al final es básicamente el pilar fundamental de todos los sistemas de inteligencia artificial complejos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el de química, que tiene que ver con la parte computacional relacionado al diseño de proteínas y la predicción de la estructura. Concretamente aquí hablamos de sistemas como AlphaFold. De hecho, yo siempre lo comentaba en las charlas mucho antes de que se diera el Nobel, que decía, yo siempre escucho en las noticias hablar de lo malo que es la IA, pero no oigo hablar de lo bueno, no oigo hablar de AlphaFold. Es un ejemplo clarísimo del avance científico de la inteligencia artificial en el área de la biomedicina, con una repercusión increíble. Bueno, este año, precisamente AlphaFold, ¿no? El concepto que hay detrás de AlphaFold es que ha sido galardonado con el Nobel. Ya para continuar un poco y antes de irme a la parte de los esqueléticos, me gustaría un poco decir que las áreas de inteligencia se mueven en muchos ambientes, ¿no? Hay muchas perspectivas, muchas opciones, ¿no? Desde predicción de pandemias, diagnóstico, como se acaba de decir, descubrimiento de fármacos, bueno, medicina personalizada, hay muchas áreas en las que nos podemos mover, y la inteligencia generativa también tiene muchas aplicaciones a los médicos y a los pacientes, ¿no? Los pacientes les puede ayudar a entender sus enfermedades, pueden tener chatbots, les puede ayudar con la adherencia a los tratamientos, a guías de rehabilitación, les puede ayudar con predicciones de riesgos, y a los profesionales médicos les puede ayudar para subir textos, para meter la información en electrónica, para sugerir diagnósticos, para sugerir tratamientos. Es decir, hay un potencial muy grande ahí. Como decía, en diagnósticos se está estudiando mucho la parte de inteligencia artificial. Aquí hemos un artículo que, bueno, creo que probablemente ya esté publicado, estaba en archivo, donde se utilizaba precisamente el sistema de diagnóstico o la combinación con clínicos o solo clínicos para ver cómo de eficientes eran proporcionar una serie de elementos de diagnóstico, ¿de acuerdo? Y vemos que los LLMs solos en sí mismos superaban en general la eficiencia. Obviamente todo esto hay que tomarlo con mucha cautela, y yo siempre digo que creo que estas herramientas lo que sirven son para soporte a la decisión, no son herramientas que pretendan sustituir a nadie, son herramientas que pretenden ayudarnos, simple y llanamente. Algunos otros ejemplos de la inteligencia artificial clásica, bueno, pues tenemos, por ejemplo, para la clasificación de patógenos, para la identificación, como digo, de potenciales epidemias, ¿no? Hay muchos trabajos en este área. El uso, por ejemplo, de NLP precisamente para clasificar casos infecciosos, ¿no? El hecho de poder utilizar, por ejemplo, información que podamos tener en historias clínicas electrónicas de diferentes pacientes a lo largo de un país, o incluso, como hizo Google en su momento, analizando los trends de las búsquedas de Google, o como hay algunos enfoques también aplicando redes sociales, cuando la gente en redes sociales expresa su cuadro clínico, y ayudar, por ejemplo, a la predicción de posibles movimientos de enfermedades a nivel geográfico, a nivel epidemiológico.
Otro ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar es este para clasificar en base al sonido de la tos una posible, probablemente virus respiratorio, de tal manera que una aplicación yo pudiera toser, o bueno, pudiera grabar la tos, mejor dicho, que tenga un determinado momento y pudiera clasificarlo y pudiera saber un poco de qué tipo de potencial patología podría ser o no ser. En ensayos clínicos también se utiliza mucho la inteligencia artificial, el hecho de que yo tenga un montón de pacientes en los cuales pueden ser susceptibles de entrar en un ensayo clínico o no, si cumplen los criterios de inclusión o de exclusión, y que yo pueda utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, los sistemas generativos para que me busque qué paciente realmente lo cumple, porque cuando yo tengo un pool de pacientes muy grande, obviamente no puedo saber absolutamente todos si cumplen o no cumplen los criterios, y en búsquedas masivas, pues la inteligencia artificial puede ayudar. En el caso de AlphaPod, que bueno, ya lo he mencionado, pero siempre lo meto en mis slides porque creo que es uno de los grandes avances, en este caso de la inteligencia artificial en biomedicina, el uso de las técnicas de imagen, por ejemplo, en este caso para detección en tema de piel, de posibles patologías en la piel. Y bueno, ya para acabar, me gustaría pues, simplemente ya ahora mismo, creo que en este mundo, tipos de inteligencia artificial, os he contado un poco la clásica en otras áreas dentro de salud, como se mueve, qué hay de las enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Bueno, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar aquí? Pues voy a poner ejemplos, ¿no? De cómo puede ayudar. Pues, por ejemplo, tenemos en la parte de imagen médica, donde la inteligencia artificial, esto es algo que realmente no debe pensar, se puede aplicar a musculoesquelética y se puede aplicar a cualquier otro tipo de área, ¿no? De traumatología principalmente o cualquier otro, ¿no? El hecho de que la inteligencia artificial con el análisis de imagen puede ayudar a detectar fracturas en huesos, por ejemplo, o anormalidades musculoesqueléticas con una precisión comparable. Incluso ya hay estudios que dicen que en algunos casos superior a los radiólogos, ¿no? Recuperación de cirugías, utilizando la información del paciente y la información de la intervención que se le ha realizado, hacer tratamientos personalizados para tratar también, además de mejorar o predecir el tiempo de recuperación, algo que puede ser muy útil en determinados tipos de cirugías, ¿no? Rehabilitación, la inteligencia artificial también puede monitorizar, por ejemplo, a los pacientes durante el proceso de rehabilitación, utilizando, por ejemplo, sensores, y asegurarse que los movimientos que se realizan son correctos, con lo cual, obviamente, va a ayudar a mejorar, va a ayudar a que no haya posibles recaídas en precisamente hacer los movimientos mal o que haya propias lesiones derivadas de hacer los movimientos de rehabilitación de una manera incorrecta. En el diseño o implantación de prótesis y dispositivos relacionados, creando prótesis inteligentes que puedan aprender de los usuarios, propiamente de los movimientos que el usuario tiene para adaptarse a sus patrones de movimiento, ¿no? Tratar de mejorar esos movimientos y el control a través de miembros artificiales, ayudando a los pacientes en volver a recuperar movilidad, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que han amputado algún tipo de amputación. Luego tenemos la parte de neuromedicine, esta es la parte de hecho en la que yo más trabajo. Yo trabajo en neuromedicine, trabajo en tema de fármacos y el reposicionamiento de fármacos, pero neuromedicine no es más que básicamente representar la información de las enfermedades desde un punto de vista de la red, como tenemos un grafo, y en ese caso en la red podemos analizar a través, digamos, del análisis de lo que se llama ciencia de redes o redes complejas, podemos analizar, por ejemplo, la información para identificar biomarcadores y redes moleculares que nos puedan dar información, por ejemplo, de cara a la búsqueda de tratamiento, ¿no? A la búsqueda de nuevos targets terapéuticos o la identificación de perfiles de riesgo en base a la información tanto biológica como, digamos, fenotípica que podemos tener de un paciente, porque ambos se pueden caracterizar dentro de esa red. Para el control de las enfermedades, puede analizar los síntomas y los patrones de tratamiento de los pacientes para ofrecer, digamos, tratamientos más personalizados y, sobre todo, tratar de reducir la dependencia, por ejemplo, de temas de determinados tipos de fármacos, que pueden ser los opioides, y, por lo tanto, incrementar la calidad de la vida. Y ya para acabar, con esto finalizo, simplemente, pues, hemos hablado de la parte de trastornos musculoesqueléticos, cómo puede ayudar, os he dado unos tips, digamos, en qué áreas, y ahora en la parte de, digamos, salud laboral, ¿no? En la parte de salud laboral, en términos de assessment y prevención, la inteligencia artificial puede ayudar a identificar los factores de riesgo que pueden dar lugar a estos trastornos musculoesqueléticos en trabajadores, por ejemplo,
a través de los análisis de la postura, ¿no? Teniendo cámaras o sensores que nos permitan analizar el puesto de trabajo, vamos a una oficina de los trabajadores, si están llevando a cabo una, digamos, correcta higiene postural o están trabajando de tal manera que se pueda reducir las posibles lesiones relacionadas con este campo, ¿no? También en lo que tiene que ver con la fatiga y la carga física, la monitorización de la fatiga, es decir, podemos ser capaces de monitorizar la fatiga a través de sensores en tiempo real. Podemos medir variables como pueda ser el pulso, la respiración, la actividad muscular, para tratar de identificar posibles problemas relacionados a través de la medición de estas variables fisiológicas. Identificar también cuándo podemos estar en un umbral en el que podemos estar, digamos, al borde de desarrollar un determinado problema, para recomendar, por ejemplo, pues una pausa o realizar cambios, ¿no?, en la actividad. También en términos de ergonomía, ¿no? Esto hay, de hecho, muchos trabajos. De hecho, hace poco vi uno por LinkedIn que trabajaba en esto, ¿no?, que básicamente es capaz de identificar la parte postural y de cara sobre todo a trabajos que tienen un término ergonómico, la actividad que se realiza están relacionados con posturas que pueden dar lugar a lesiones. Se puede analizar las posturas sin la intervención, por ejemplo, manual de expertos, ¿no?, a través de sistemas automáticos que puedan corregirnos o puedan identificar potenciales problemas ergonómicos y ajustar, por lo tanto, para tratar de prevenir o reducir las lesiones de tipo musculoesquelética asociadas a esto. En programas de rehabilitación también se puede utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para monitorizar el progreso y tratar de ajustar la rehabilitación. Es un poco relacionado con lo que teníamos antes de la parte de músculos esqueléticos, o la adaptación del sitio de trabajo, ¿no? Tratando de personalizar el sitio de trabajo, adaptándose a las condiciones de cada empleado, ¿no? Tratando de, por ejemplo, saber las características del empleado, necesitas una mesa de estas características, una silla que tenga esta altura o esta altura, necesitas un recorrido, necesitas determinado tipo de información que puede procesar automáticamente y que se pueden hacer recomendaciones de manera automática o semiautomática. Y ya para finalizar, bueno, pues los exoesqueletos inteligentes, también la inteligencia artificial en este área hay margen de mejora, porque bueno, estos exoesqueletos se pueden, están empezados a utilizar sobre todo en áreas donde hay una necesidad física excesiva, muy más grande de lo normal, y pueden utilizarse precisamente estos exoesqueletos y la inteligencia artificial en los mismos para ayudar a mejorar el trabajo en este contexto. Ya para acabar, y con esto finalizo, simplemente decir, la inteligencia artificial con cosas como ChatGPT vemos que tiene un potencial enorme, pero no dejemos de olvidar que la inteligencia artificial también muestra sujeta a errores y sesgos como los humanos. Siempre pongo estos dos ejemplos donde como un sistema de imagen detecta un tigre, el contexto de la valla dándole sombra no detecta que es un perro realmente, o por ejemplo el prompt a un sistema de generación de inteligencia artificial generativa de imágenes, donde le dices salmones en el río y lo que hace es generar ese tipo de salmones en el río. Ya para finalizar, me gustaría simplemente mencionar que existe la Sociedad Española de Inteligencia en Biomedicina, que es la Sociedad PIABMED, que actualmente de hecho presido yo, y os invito a todos, a aquellos que estéis interesados en este área, a uniros a la sociedad. Creo que es una sociedad que puede promover la cooperación, la divulgación y el trabajo en este área, y de hecho simplemente me gustaría invitaros el día 22 de noviembre, porque ya no tenemos registro presencial porque hemos agotado, tenemos el aforo completo, pero todavía se puede asistir online de manera completamente gratuita a la primera jornada anual de la Sociedad Española de Medicina, que tendrá lugar en Madrid con motivo del 22 de noviembre, y que creo que puede ser de interés para todo el mundo que esté interesado en este área de la IA biomedicina. Por mi parte, nada más. Espero haberme gustado el tiempo y muchísimas gracias.